Bienvenidos a Zona de Esperanza. Como siempre aquí, Magdalena Taveras y Miqueas Fortunato contando historias de personas que están transformando su comunidad, que están haciendo algún tipo de trabajo frente a las cámaras, detrás de las cámaras, compartiendo un mensaje que pueda llevar esperanza. Y hoy, pues estamos súper privilegiados porque tenemos a un amigo, Adrián Duré, argentino, pero que está viviendo hace tiempo en Alemania. Así es. Es un hombre que ha dirigido muchos documentales y series, Rest, Father, Encounters. Es un gran colaborador de Hope Channel Interamérica y está al frente de la producción de series y documentales en Hope Media Europa. Exactamente. Es un hombre de cinematografía, es un hombre de contar historias. Y hoy vamos a contar la historia de él. Adrián, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Magdalena, Miqueas, un placer. Sí. Estoy muy feliz de encontrar este lindo espacio, este rincón en medio de tanto ruido, es maravilloso. Gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar acá. Qué bueno. No, Muy realmente feliz. el privilegio es nuestro y yo sé que nuestros amigos están deseosos de conocer tu historia. ¿Cómo inicias? O mejor dicho, vamos desde la niñez. Sí. ¿Cómo creces? ¿Cómo te comienzas a interesar de ese mundo de la cinematografía? Bueno, en realidad uno va encontrando la especialidad o el camino a medida que va construyendo su vida, a medida que va creciendo, porque mi padre, Rubén Duré, fue un técnico que trabajó durante mucho tiempo como técnico de grabación en un programa de radio. En realidad las bases o los inicios de comunicación en mi familia están orientadas a la radio. En Argentina existe un pastor que aún vive, que es el pastor Enrique Chay. Sí. Hemos leído libros de Enrique Chay. Sí. Bueno, puedo decirles, no sé si muchos lo saben, pero mi padre fue el operador de audio cuando Enrique Chay grababa los programas de radio. Tremendo. Sí, 42 años mi padre trabajó en eso. Bien. Y recuerdo, por eso va a tu pregunta, cuando mi papá tenía que grabar en las noches, me llevaba, o yo muchas veces decía, papá, quiero estar contigo. Bueno, me iba con él al estudio y del otro lado él me hacía jugar mientras grababa con las viejas cintas de grabación, con los sobrantes. Y bueno, con eso yo me armaba mis casitas. Pero yo siempre le digo, hace poco hablábamos, que todo lo que uno va escuchando, el ambiente del estudio, la acústica, porque jugaba mucho con las acústicas, me parece que me fui criando, esto tendría 6, 7, 8 años, me fui criando en ese ambiente varios años, vinculados con la música también. Mi padre cantó en el Cuarteto Melodías, entonces las dos cosas se iban mezclando y son las dos pasiones que fui llevando en mi vida, la música y el arte a través de contar historias, ¿no? Después de eso, sí debo decir que respecto a la pregunta de la niñez, no tengo dudas de que ese fue concretamente el inicio, ¿no? Ahora, después cuando uno va creciendo, comienza a formar el perfil. Decidí estudiar en la Universidad Adventista del Plata, allí en Argentina, en la carrera de comunicaciones. Y la verdad que llevo a Interamérica en mi corazón de manera muy apasionada, porque una vez terminada mi facultad en comunicaciones, tuve la posibilidad de hacer una pasantía y una práctica profesional en Alajuela, en Costa Rica, en aquel entonces con la Radio Mundial Adventista. Así estuve prácticamente 2 años allí y marcó mi vida porque particularmente allí tuve la oportunidad de hacer un programa en vivo que se llamaba América Hoy y que salía para toda Latinoamérica, y el programa en vivo contactaba constantemente con personas que llamaban a la Radio Mundial Adventista y opinaban. Entonces, ahí es el comienzo del storytelling, ahí es el comienzo de contar historias. Cuando uno escucha el día a día de las personas. De ahí me tocó regresar una vez más a Argentina y ahí comencé en lo que es más bien en el área de televisión, en la Universidad Adventista del Plata, ya en la red Nuevo Tiempo en esa instancia. Y de a poco, no solamente en la televisión convencional, empecé a reorientarme un poquito en lo que es contar historias a través del formato documental, entre otras cosas, ¿no? ¿Será que con el tiempo el contar historias en lo audiovisual eclipsó la parte de radio? Mira, es una buena pregunta porque muchos creen, y lo quiero clarificar, que muchos cuando
Cuando creen que se vuelcan a un área específica, a un género específico, significa que están reemplazando uno por el otro. No, no considero que sea así. De hecho, lo voy a decir casi que es una confidencia. Muchos creen que alguien que hace documentales o storytelling o films, lo único que hace fuera del trabajo o del trabajo es estar mirando películas, y debo confesar que no miro muy pocas películas. Ok. Y el medio que más consumo, bueno, más allá de las redes sociales y demás, es la radio. La radio. Sí, yo sigo escuchando radio, escucho radio, viviendo en Alemania, escucho radio de Argentina, porque en lo personal podría llegar a decir que no fue un reemplazo, una eliminación de ahora porque hago esto dejo de hacer lo otro. A veces ansío en los últimos días antes de jubilarme volver a hacer radio otra vez. radio. Con toda la experiencia que uno acumuló, me gustaría volver a hacer radio porque me gusta el contacto con la gente. La radio, especialmente en Latinoamérica, tiene un significado que no lo tiene en otras partes del mundo. ¿Ah? La radio en Latinoamérica está muy cerca. Más cercano. Más cercano, muy problemático. Ahora, para alguien que hace cine o para alguien que le gusta documentales, la primera condición es estar cerca de las personas. Entonces yo considero que ambas cosas me ayudaron a poder ser lo que hoy soy. Entonces la radio no la considero en lo personal como algo que ya pasó. Sino no, es algo que hoy no estoy ejerciendo, pero sí consumo con mucho gusto y es una pasión que no solo la aprendí a amarla, sino que espero el día de mañana algún día volver a hacerlo. Volver a la radio. Sí. Mencionaste hace un momento que te fuiste a Alemania. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Vienes, haces la pasantía en Radio Mundial Adventista en Sí. Costa Rica, pero eres argentino. Pero llega un momento en tu vida en que haces la mudanza. Sí. Pero sales de Argentina no para Estados Unidos, no para No. otro país latino, sino para Alemania, otro idioma muy diferente. ¿Qué tal esa etapa de transición, Adrián? Sí. La culpable de todo esto es mi esposa, porque mi esposa es de origen alemán. Tenía que ser. Es raro y se robó un corazón latino, ¿no? Sí, no, ya. Pero no, bueno, ella se argentinizó muy bien. Ella vivió en Argentina 4 o 5 años, estudió en la Universidad Adventista del Plata también. Y de hecho nos casamos en Argentina, trabajamos allí. Pero en la decisión de vida uno sabe que cuando lleguen los niños, vivir en una familia intercultural es una obligación, y de paso digo el mensaje, lo recomiendo altamente que los dos hablen los dos idiomas. Entonces sabía que tendría que hacer un break, una pausa en mi vida. Y bueno, decidimos ir a Alemania. Primero el plan era vamos a pasar 1 a 2 años para que yo aprenda el alemán bien, que de hecho sucedió, pero después del segundo año apareció la oportunidad de un proyecto importante que ya sí era un proyecto más volcado a la cinematografía de parte de Hope Media Europe, que tiene asentamiento en Alemania. Y bueno, la transición respecto a la decisión y al momento de empezar a trabajar no fue lenta, fue bastante rápida, porque en un lapso de 2 años a 2 años y medio, nueva cultura, nuevo idioma, nuevos compañeros de trabajo, un nuevo trabajo, una nueva modalidad de trabajo, la mentalidad alemana estructurada, coordinada, la puntualidad, el orden. Yo era el primer latino, después voy a explicar esto un poquito más, pero yo era el primer latino en Hope Channel allí en Alemania. Hoy ya es un poco diferente. Bueno, era todo un desafío. Fueron muchas cosas que pasaron al mismo tiempo. Wow. Entonces la transición, que a veces uno relaciona la palabra transición con algo lento, hasta fue rápido. Casi revolución. Muy intenso hasta el punto de que hasta me afectó emocionalmente, psicológicamente. Sí, no lo digo sin problema. Porque 2 años y medio es muy poco para poder... muy poco, y empecé a tener algunas circunstancias de problemas emocionales y cansancio, y después, bueno, de uno a acudir a terapias y demás se da cuenta. Me acuerdo hasta el día de hoy una terapeuta que me dijo: Adrián, pero han pasado muchas cosas en poco tiempo. Exacto. ¿De qué viene eso? Hay que decirlo. Oye. Que a mí nunca me va a pasar, porque no, pasaron muchas cosas en esa transición, muchas cosas que llega un momento que el cuerpo y la mente no resisten. Oye, pero me impresiona que tú, siendo un caballero, hayas reconocido que necesitabas ir a terapia. ¿Cómo te hiciste consciente?
Sí, buena pregunta. Porque la primera sensación que normalmente, especialmente en nuestras culturas latinoamericanas, pero en otras también, es que es un síntoma, un sinónimo de debilidad. Cuando uno busca una ayuda profesional de tipo terapéutico, Exacto. el primer cliché o el tabú que hay es de debilidad. Cuando en realidad después uno aprende de que es de gran coraje y valentía. Entonces, más para un hombre, aún existen culturas donde incluso los hombres no hablan, no abren la boca, no expresan las cuestiones de sus problemas emocionales. Y sin embargo, en esos países, las estadísticas de suicidio y las estadísticas de personas que tienen problemas emocionales son más bien de hombres. Entonces, la forma de cambiar de manera individual, personalmente, lo digo, es pedir ayuda. No. Y eso fue lo que en su momento me pasó, porque tu pregunta hablaba de esa transición. La transición fue muy rápida, pasaron muchas cosas en poco tiempo. Y ojo, quiero clarificar, todo lo que pasó fue muy lindo y positivo. Bueno, normalmente uno asocia las recaídas o las caídas Ajá. como que pasaron muchas cosas negativas. Exacto. No, yo de repente vivo en Europa, empiezo a conocer el mundo, aprendo un idioma, una familia hermosa, trabajo increíble, empiezo a conocer el mundo. Todo lindo, aparentemente todo el mundo dice, pero qué lindo. Bueno, pero eso ha sido tanta energía y tanto cambio que en un momento la mente y el cuerpo dijeron, No puedo. no Wow. puedo más. Increíble. Y esa Entonces fue- te haces consciente Sí. de que requieres ayuda. Sí. ¿En qué momento te hiciste consciente? Me hice consciente en base, no tardé mucho tiempo, cuando empecé a tener determinados síntomas fisiológicos, físicos y emocionales de que algo no estaba bien, vinculados con ataques de ansiedad, de ansiedad y depresión que suelen mezclarse muchas veces. Debo decir que cuando esto sucede por primera vez en la vida de alguien, es realmente espantoso. Porque cuando sucede la primera vez, es nuevo, es un mundo que uno no conoce. ¿Qué pasa cuando uno se enfrenta a un mundo que no conoce? La primera reacción humana es escapar, es correr, no, o es tapar. No, pero estoy bien, estoy bien. Incluso nuestros padres, la generación nuestra, siempre nos decían, y a mí me lo han dicho en su momento, pero Adrián, mira todo lo que tienes. Tienes un trabajo fantástico, tienes una esposa maravillosa, los niños, todo. Eso es peor cuando te dicen eso. ¿Por qué? Porque cuando te dicen eso, uno empieza a agregarle a todo el problema que tiene la culpa. ¿Ah? Entonces, en ese momento, yo percibí, me parece que solo no puedo seguir avanzando. Bueno, voy a pedir ayuda. Voy a llamar a algún profesional, voy a pedir ayuda y voy a armar lo que se llama mi grupo de contención, que no necesariamente tiene que ser la familia, porque la familia tiene que vivir también. Exacto. El grupo de contención tiene que ser gente que uno confíe, que puede ser en una iglesia, que puede ser un amigo, que puede ser un profesional. Y bueno, es un subaspecto que quería destacarlo más allá ahora de lo profesional que podemos volver, pero lo debo decir porque hoy, particularmente hoy, al día de hoy, estoy liderando un proyecto que se llama Reminded, que es un proyecto de la Conferencia General sobre Salud Mental. En la producción de films, en la producción de documentales. Ahorita mismo estoy en el medio del proceso de postproducción de una serie documental sobre suicidio. Entonces a veces yo pienso y digo, lo que pasó en aquel momento en el año 2012, ¿no? Y voy a reconocerlo, que no fue algo que terminó ahí nomás. Hoy aprendí de que este problema emocional de salud mental está dentro mío y hasta estoy orgulloso de tenerlo, porque ahora lo conozco. Porque ahora sé cómo lidiar, porque ahora sé cómo hablar con mis problemas mentales, porque lo aprendí, ¿verdad? Y puedes eso, ayudar a miles de exactamente. gente, porque en este tiempo... Correcto. A ese realmente, punto iba yo a sí. preguntar, ¿cómo esa experiencia en tu vida personal te cambió el enfoque de contar historias? Sí, muchísimo, porque eso aún, volviendo al tema de la radio, aún se agregó un elemento más para mí para decir, escucha más a las personas, acércate más a las personas. Cuando uno hace documentales, cuando uno hace films, lo que yo le llamo con temas existenciales, Encounters, la serie Encounters, que Pop Channel Interamérica es parte de Encounters, la trama que hay en esa serie, hay muchos temas que tienen que ver con cosas que yo mismo experimenté. El tema de la vida y la muerte está en esa trama.
El tema de un trastorno hipocondríaco está en ese trama. ¿Eh? El miedo a morir está en esa trama. Hay muchas cosas que ahora la gente lo debe entender escuchándome, Exacto. que han sido la base de la experiencia propia y personal. Si yo no hubiera tenido esa experiencia, probablemente no podría tener la posibilidad de contar historias de la manera que cuento. Y lo voy a reconocer. Yo no soy un experto en documentales, digámoslo así, históricos o de naturaleza como la National Geographic hace. Si tengo que hacerlo, lo haría, pero reconozco que no es mi fuerte. Ahora, cuando se trata de algo de emociones, problemas existenciales, de llegar al corazón de la gente, ahí sé que puedo dar mucho. Primero, por todo lo que me dio la radio en contacto con las personas, y en segundo lugar, por mi propia experiencia yendo a otra cultura, ¿no? Entonces, en los últimos años, Hope Channel Interamérica nos ayuda a distribuir muchas de las producciones que tenemos. Ustedes saben que hay historias de varios países, de Pakistán, de Rusia, de África. Eso también me lo dio la posibilidad de ir a Alemania, porque estoy en contacto constante con tantas culturas. Si me hubiera quedado en Argentina, ahí donde estaba, en esa zona de confort, seguramente Dios me hubiera bendecido de otra forma, pero probablemente no podría haber desarrollado la dirección de la carrera profesional que Dios me ha permitido desarrollar, con sus penas y glorias. Con todo lo que implica, con el combo. Por eso digo. Exacto. ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida, Adrián, que tú te hayas decidido siempre estar contando historias para ayudar a la gente? Sí. Bueno, primero, por dos motivos. Uno, porque, para ser sincero, cuando observo cómo se encuentra el mundo en cualquier rincón del mundo, vamos a reconocer, estamos de acuerdo todos, que es como un castillo que se está viniendo abajo lentamente, lo cual es feo, eso es desagradable. Yo insisto, un castillo de arena se podría derribar rápidamente, pero por la gracia de Dios el castillo de arena se está derribando lentamente, me parece, porque nos está dando tiempo de poder reaccionar. Entonces eso para mí me da mucha pena. Y hay dos decisiones: o nos quedamos estancados no haciendo nada y quedándome en la zona de confort, o reaccionamos. Entonces yo utilizo el género documental como una forma de poder reflejar los problemas que mucha gente está viviendo y poder contárselo hacia otros. Obviamente siempre tratando de estar seguro de que la persona que está contando una historia pueda compartir la forma que pudo encontrar esa pequeña luz de esperanza que hoy por ahí se transformó en una gran luz. ¿Ah? Así es. Hay que hacer eso. Si uno no hace eso, entonces la producción o la idea de una producción queda a mitad camino, ¿no? Está muy bueno contar las historias, pero hoy uno tiene que estar seguro de contar ambas partes. Yo en esto soy crítico, amigos. En los documentales, para mí, cuando uno retrata la vida de las personas, no hay que tener miedo de mostrar lo que se dice en inglés darkness, de mostrar la oscuridad. Particularmente en este proyecto de salud mental, que es un proyecto de la Conferencia General, acordamos de que cuando hablamos de problemas como trauma, tenemos que contar lo que es eso. Y lamentablemente, en una producción así a veces es triste, es oscuro. Ahora, si yo me quedo con eso, es incompleto. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo que tratar de en los documentales después contar la segunda parte. Bueno, ¿cómo hizo fulano de tal? ¿Cómo hizo esta persona para poder encontrar la luz en medio de eso, ¿no? Y la segunda mayor fuente de motivación, por así decirlo, vuelvo a decirlo, yo tengo un pequeño librito donde voy anotando todos los mar rojos que tuve que cruzar junto a Dios. Entonces, no me olvido de eso, ¿eh? No me olvido de eso. Dios me ayudó a pasar muchos mares rojos y eso representa los miles de mares rojos que mucha gente debe estar padeciendo, ¿no? Eso es cierto. Bueno, realmente me impresiona, me conmueve tu historia y me pregunto si tú te hubieses quedado en Argentina, ¿hubieses sido la misma persona que eres actualmente en Alemania? Muy buena pregunta. ¿En qué te ha ayudado el haber viajado a Alemania? Sí. Yo creo que no diría que sería una mejor o peor persona,
es muy difícil llegar a una conclusión de esa forma, pero sí diría que definitivamente hoy soy otra persona, ¿no? No le pongo el valor de bueno ni malo, sino digo otra persona. Si me hubiera quedado en Argentina, probablemente me hubiera desarrollado en otras áreas. Yo muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿eh? En los momentos más oscuros de mi vida, a veces cuento otra infidencia. Yo a veces tengo, después de 14 años, mis días que yo les llamo los días que estoy contra Alemania, ¿no? ¿Vieron cuando tenemos nuestros días? Sí. Yo tengo mis días Claro. donde ¿Qué hago yo aquí? mentalmente ¿Cómo? digo, ¿no? Y 14 años después digo, no, estos alemanes son, ¿no? Estos alemanes son. Lo que quiero decir es que, claro, probablemente me hubiera quedado en Argentina y muchas de esas cosas no las hubiera experimentado. Y sería otro Adrián, sin decir bueno o malo, pero sería otro Adrián en otra dirección. ¿Ah? Ahora, el Adrián, por lo menos que ustedes están conociendo ahora, gran parte es por muchas de las vivencias vividas en el extranjero. Tú conoces muy bien mi tipo de trabajo, es constantemente estar en contacto con gente de otras culturas. Y les puedo asegurar que es complicado, hay que tener paciencia. Sí. ¿Eh? Hay que tener paciencia. Entonces mi respuesta es, yo creo que hubiera sido otro Adrián como ahora es otro Adrián. Y es bueno esto, porque me parece que Dios nos da a todos la libertad de tomar decisiones. ¿Qué sucede cuando a veces recibimos dos propuestas de trabajo al mismo tiempo? ¿Les habrá pasado alguna vez eso? Dos propuestas de trabajo. A mí me pasó eso. Tuve una propuesta de trabajo para ir a México y al mismo tiempo fue la propuesta de trabajo para ir a Argentina. Ahora, ¿eso significa de que la decisión que tomé fue la correcta? Yo en ningún momento me atreví a decir fue la voluntad de Dios que me quedara en Alemania. La verdad, yo tengo mucho respeto con esa frase, porque yo creo que si hubiera optado por la otra decisión, Dios me hubiera bendecido de otra forma. Sí. Y Dios hubiera abierto las puertas y los caminos de otra forma. Lo que sucede es que Dios dice, bueno, Adrián o Magdalena o tú, Miqueas, tomaste esta decisión. Bueno, tal vez yo tenía otra idea, pero esta decisión vamos a construirla juntos. Vamos a escribir la historia juntos. Y eso sucede muy a menudo. Por eso soy cuidadoso a veces de poder colocar una sentencia de que este fue el verdadero plan de Dios. Claro, Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones. Ahora, después está el secreto de decir a Dios, mira, ahora Dios, camina conmigo, vayamos juntos y acompáñame. Y 5 años después tuve el episodio emocional que marcó un nuevo capítulo en mi vida. Y yo no puedo hoy decir de que es porque fue una mala decisión, porque no me quedé en Argentina o no fui a otro lado. No, esta fue mi decisión, pero por algo tenía que ser. Hoy estoy produciendo una serie sobre salud mental. Yo no sé si hubiera estado preparado para producir una serie de films en salud mental si me hubiera quedado en mi comfort zone, en mi zona de confort. No lo sé. Y ojo, atención, el director ejecutivo de este proyecto me lo ha constantemente hablamos y me dice, Adrián, en el momento que no te sientas bien emocionalmente, en el momento que no te sientas seguro, hacemos una pausa. Yo le digo, no, o sea, hay una apertura enorme, una sinceridad enorme. Qué bueno trabajar así. Sí, lo recomiendo mucho. Lo recomiendo mucho. De hecho, ha pasado con el proyecto este que en un determinado momento, lo digo, un miembro del equipo es psiquiatra, nos ayuda y hace poco tiempo nos comunicó, teníamos un meeting, teníamos que definir algo importante, nos comunicó que un paciente de él la noche anterior se había quitado la vida. Y todos sabemos que para los médicos psiquiatras es algo muy duro eso. Oh, sí. Claro. Y dijimos, olvídate. Teníamos un montón de cosas en la agenda, olvídate. Simplemente tú nos dices cuándo querés que hablemos. Exacto. Finalmente, Adrián, ¿cómo te sientes al saber que todo ese esfuerzo que haces en producir para contar historias, que no es tan sencillo como cuando ya está hecho, detrás hay mucho trabajo, pero cómo te sientes al saber que una historia de esa puede transformar, tocar la vida de las personas? Yo particularmente
siempre intento de poder pedirle a la audiencia, a los colegas, a los partners, es otra infidencia, que me compartan regularmente algún feedback, aunque sea simple. Porque hay que ser sincero que en el trabajo creativo uno derrocha muchísimas emociones. Previamente tuvimos a un actor aquí presente. Los actores derrochan muchas emociones. Y cuando tú editas y produces un documental especialmente lleno de emociones, al final del producto, lo voy a decir sinceramente, es muy lindo, uno es agradable, es precioso, pero es como que se queda sin energía emocional. Invirtió mucho. Exactamente. Entonces, yo particularmente me siento reconfortado cuando leo un simple mensaje de alguien que me dijo, gracias Adrián, gracias por esto, me ayudó. No cuando dicen, qué bueno que está. Yo trato de... Y no es fácil. En el mundo de la creatividad del film es muy difícil porque el ego rápidamente se puede ir arriba. Es lo más difícil que hay, tratar de mantener el ego lo más abajo. Entonces, ¿Y cómo lo logras? Es oración definidamente. Uno dice humildad, te diría, pero ¿cómo uno logra la humildad? Bueno, la humildad uno la logra con oración y pidiendo al Espíritu Santo que a uno lo ayude a mantener humilde. Pero voy a contar un secreto, y esto de verdad es serio. El tipo de producciones que en los últimos años yo he hecho no es una producción donde yo solo estoy trabajando. A veces, cuando hemos hecho Encounters, cuando hemos hecho Fathers, Uncertainty, son centenares de historias que han sido producidas con muchas personas. La colega de ustedes, Lisbeth. Interamérica, hay muchas personas y yo trato de colocarle a todos la visibilidad y el nombre que se merecen. Entonces, cuando a veces dicen la producción esta y aquí tenemos a Adrián, yo siempre intento, en la medida de lo posible, de que todos pasen, si están presentes en un lugar, que pasen, porque todos son parte del proyecto. Entonces, eso a mí me ayuda en la práctica a mantener una cierta humildad. Esto no es mío. O sea, hoy me toca hacerlo, ¿eh? Hoy me toca coordinarlo, hoy me toca hacerlo. No sé, dentro de 10, 15 años, no sé, tal vez no. Ahora, lo que sí quisiera es que haya una generación detrás mío de que continúe esto, ¿no? Y que lo continúe con el mismo espíritu. Este tipo de producciones que venimos haciendo hace más de 10 años, desde Rest en adelante, han creado un espíritu que intenta evitar la competencia o elevar el ego. Intenta. Tu pregunta era cómo lo haces. Claro, la oración puede ayudar, pedir por el Espíritu Santo puede ayudar, pero yo quiero dar un ejemplo práctico, al punto, incluso para filmmakers o personas que hacen films, también jóvenes. Si hay varias personas involucradas detrás de cámara, a todos le debemos de dar reconocimiento. Qué bien. ¿Ah? Está bien que uno al final es el líder, al final es el que edita, yo lo entiendo, pero todos de alguna forma u otra han puesto su esfuerzo para que algo pueda llegar a ser lo que es. Así que esto se debería aplicar en todo ámbito de la vida, en cualquier trabajo y profesión, ¿no? Interesante. Bueno, hablar con Adrián Duré es como hablar con una enciclopedia. Toda tu experiencia. Sí, Adrián, la experiencia y lo que estás diciendo, pues, no es solamente que lo acabas de decir, es que nosotros aquí en Interamérica lo hemos sentido. Nos hemos sentido parte de la familia. Amén. Ese trabajo tan bonito de colaboración. Los informes que nos trae Lisbeth nos dice cómo es el ambiente bonito y la audiencia de Hope Channel ha podido disfrutar de esos trabajos que buscan llevar esperanza a la gente. Amén. Así es que, bueno, aprovecho para invitar a nuestra audiencia a ver Rest, Father, Encounters, que estuvimos promoviéndolo mucho. Está disponible ahí, la puedes descargar, la puedes tener en demanda, porque es de mucha bendición. Y precisamente en este tiempo, cuando la gente está en incertidumbre, depresión, ansiedad, o sea, es el tema para el momento. Dios iluminó el camino. Exactamente. Así es que muchas gracias de verdad. Amén. Un placer, un saludo a toda Interamérica. Claro, tú eres parte de nosotros. Así es. Bueno, gracias por estar en Zona de Esperanza. Hoy hemos conocido parte de la historia de Adrián Duré. Está al frente de las producciones cinematográficas en Hope Media Europa y ha sido un placer tenerlo con nosotros en esta entrega. Nos encontramos mañana con otra historia interesante de personas
que con granitos de arenas están construyendo y transformando la comunidad. Hasta la próxima.